예수가 거느리시니 즐겁고 평안하구나. 주야의 자고 깨는 것 예수가 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 거느리시네. 주 날 항상 돌보시고 날 친히 내 주의 손을 붙잡고 천국에 올라가겠네. 괴로우나 즐거우나 예수가 거느리시네. 주 Muy buenos días, hermanos. Sí, por la gracia de Dios estamos en un día hermoso, ¿no? Él nos permite para poder escuchar su palabra, para poder avanzar conforme a su guía. Por eso también pone a los siervos, ¿no? Para poder predicar la palabra, esa palabra a la cual necesitamos para nuestro corazón. Así también podemos comenzar con las alabanzas, ¿no? Y servir a Él, ¿no? Porque Él nos lo permite. Vamos a comenzar alabando, vamos a cantar del himnario bautista, el himno 477. Himno 477. Paz, paz, cuán dulce paz.
Sí, realmente Jesucristo nos da la paz, ¿no? La paz la cual necesitamos para nuestra vida, para nuestro diario vivir. Sin cesar yo medito en aquella ciudad, del autor de la paz he de ver, y en que el himno más dulce que habré de cantar, de su paz nada más ha de ser. Alma triste, que en rumbo conflicto te ves, sola y débil, tu senda al seguir. Haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es, y su paz tú podrás recibir. Solo por Jesucristo podemos recibir esa paz, ese amor, solo por Él, ¿no? Sí. Podemos seguir alabando, vamos a cantar el himno 373. Himno 373, buscad primero.
y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad, llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Pedid y se os dará. Llamar y perdón, ¿no? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y la puerta se abrirá. Aleluya, dice, ¿no? En la alabanza. Sí, es también un versículo de la Biblia, el cual nos da mucha esperanza, ¿no? Él nos abre las puertas de su corazón para que podamos entrar y podamos vivir junto a Él, ¿no? Él permite que estemos en su morada. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 474. Himno 474, he decidido seguir a Cristo. 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 No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. El Rey de Gloria me ha transformado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. La vida vieja ya he dejado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Él nos ha dado una vida nueva, ¿no? Por eso, ¿no? Cuando hemos decidido seguir a Cristo, Él realmente ha trabajado, está trabajando en nuestra vida. Él avanza en la victoria y siempre va a estar delante, ¿no? Para poder guiarnos,
para poder atravesar así cualquier situación. También así, ¿no? Mandamos saludos a los hermanos que nos escuchan mediante las redes sociales, también mientras por YouTube, por Facebook y los diferentes medios, ¿no? Así también pueden compartir y pueden ser parte de la prédica, ¿no? De la alabanza, de todo en cuanto Dios nos da. También así les invitamos a ellos también que puedan participar y venir a su iglesia, a esta iglesia, ¿no? Donde la palabra está realmente activa y seguir, ¿no? En la palabra, en su camino.
En el abismo del dolor o donde intenso brilla el sol, en la dulce paz o en la lucha cruel, con gran bondad me guía Él. La mano quiero yo tomar, de Cristo nunca vacilar, cumpliendo con fidelidad su sabia y santa voluntad. La segunda y tercera estrofa, ¿no?, del himno 227, me guía Él. Solamente guiados por su mano podemos avanzar y seguir adelante en rectitud, ¿no? Solo porque Él nos toma de la mano y nos ayuda a avanzar, ¿no? Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 468. Himno 468. Hallé un buen amigo. Jesús jamás me falta, jamás me dejará, es mi fuerte y poderoso protector. Del mal yo me separo y de la vanidad, para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. La victoria me es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén, ¿no? Sí. El himno 468, ¿no? Hallé un buen amigo. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno 377. Himno 377, oh cuán dulce es fiar en Cristo. Esperar en sus promesas.
Siempre es grato fiar en Cristo, cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Siempre en ti confío, yo quiero mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me dé tu amor. Sí, es alabanza 377, ¿no? Sí, seguimos alabando, vamos a cantar el himno 264. Himno 264, cerca, más cerca. Muy buenos días, hermanos. Esta mañana, por la gracia de Dios, vamos a iniciar el servicio dominical ya cantando los himnos
Ahora voy a invitar al hermano Jacinto Yujra, quien va a orar por el servicio dominical. Voy a pedir a los hermanos que están en la parte de atrás, por favor, pueden ir pasando aquí adelante, hay espacio, y también ir apagando sus celulares. Adelante, hermano. Buenos días, hermanos. Vamos a orar al Señor. Padre Dios, te damos gracias, Señor, que hoy domingo nos permite, Señor, llegar a su iglesia para escuchar tu palabra, Señor. Padre, hoy también, Señor, queremos orar, Señor, que este mes de abril, Señor, que va a haber seminarios bíblicos de cada zona, Padre. Y así también, Señor, denos, Señor, fuerza en nuestro corazón a través de tu palabra para que podamos avanzar y anunciar el Evangelio en cada zona, Padre. Hay dificultades, Señor, en cada zona, como las zonas se partieron, Señor. Pero, Padre, teniendo su promesa, teniendo que usted nos ayudará, que usted nos dará todas las cosas, nos proveerá, Señor, queremos avanzar, Padre. Así también hay dificultades, Señor, en los hermanos que aún no están participando, Señor, pero en las zonas, pero usted traerá, Señor, a esas personas, a esos hermanos, Señor. Padre Dios, le agradecemos que hoy domingo también los hermanos queremos escuchar tu palabra y creer tu palabra, Señor. Sin tu palabra, Señor, estamos muertos, Señor. Por eso, a través de tu palabra, podemos encontrar promesas, Señor, para avanzar en la fe, Señor. La fe, Señor, siempre está escrito en tu palabra que oyendo, escuchando y creyendo podemos tener, Señor. Así también, Señor, hoy queremos orar por los hermanos que no están congregando, Señor, en la iglesia. Usted puede recordar tu palabra en sus corazones, poner, Señor, volver a la palabra, Señor. La única, Señor, es el camino es, Señor, escuchando, creyendo tu palabra. Muchas gracias, Señor, le agradecemos así, orando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Esta mañana, ¿quién de los hermanos desea compartir su testimonio? Cómo Dios le está permitiendo avanzar, pasar este tiempo, antes de iniciar con las presentaciones. Sí, adelante, hermana. De la misma manera, quiero agradecer a los hermanos que están conectados, Jerusalén Radio en Bolivia y a través también de las redes sociales. Buen día, hermanos y hermanos y hermanas. Voy a compartir ahora, estos días estaba leyendo la Biblia y siempre Dios me habla a través de la Biblia, ¿no? Entonces, yo quería compartirles esto de Ezequiel, versículo 3, ¿cómo es? Capítulo 3, versículo 16, que es Atalaya de Israel. Bueno, en este versículo, no sé si quieren que sí, yo creo que podría leer un poquito. Ya, bueno, dice, y aconteció que los, bueno, no, este otro creo. Lamentablemente, hermanas, no puedo porque no estoy agarrando mis lentes, no puedo compartirles esto. No traje mis lentes. Bueno, resulta de que estaba leyendo la Biblia y me dice y me indica, o sea, siempre me habla Dios y me dice de que yo debo sí, igualmente, ¿no? Pero siempre nos habla a todos que debemos predicar, debemos decir la palabra a los demás, que no solamente nosotros debemos tener la palabra, sino decir así me decía, pero no encuentro ahorita, no veo bien, y me dice de que vuelva, ¿no? a su palabra yo, porque si no vuelvo, que yo estoy escogido para
que Él me había escogido para poder de alguna manera difundir la palabra, y de que si no vuelvo a su palabra, si no me retracto de hacer caso a Dios, de hacerle caso, y a todas las amonestaciones que la hermana o los hermanos, que realmente el anterior domingo yo, no sé, hace varios domingos, hablé con una hermana y me amonesteció, que como dice la palabra, ¿no?, que me amonesteció, entonces que yo deba volver a la palabra, todo, y que yo dice que, bueno, me gustó tanto todo ese versículo, todo ese párrafo que leí, que me dice de que yo estoy escogida por Él, que debo decir la palabra y que debo anunciar, debo amonesteciar también a los demás, a muchos que están en mal camino, sean hermanos, que sea, y todos los impíos volverán los impíos tendrán la palabra, los impíos tendrán la palabra gracias a lo que yo les comparta. Entonces yo me admiré, me puse muy a leer todo eso, porque yo lo hacía, ¿no?, por mi barrio, por el edificio donde yo vivo, y hacía. Entonces me decía que muchos impíos, gracias a mi palabra, gracias a lo que yo estaba haciendo, volverían ellos, Dios los acogerá, dice, en su palabra, o con la palabra Dios los acogerá a esos impíos. Y que yo no deje, que yo tampoco, como soy creyente de Dios, no deje de congregarme. Eso es lo que entendí, que no deje de congregarme, que siempre haga caso a los que me amonestecian. Entonces yo me sentí tan feliz, y me decía también en otro momento que pronto vendrá el fin, y muchas cosas más hablaba de que habrá muchas guerras, habrá esto, a otro, el otro, tal y cual. Y me decía, yo te escogí, que tú cerrarás el libro, dice, cerrarás el libro de la vida, y cuando se acabe todo el fin, termine todo, tú permanecerás todo ese tiempo descansando. Y cuando se acabe todo, y cuando yo les levante a todos a salir de todo eso, tú te levantarás y cerrarás el libro, me dice, ¿no? Y tú te levantarás y tendrás tu heredad, me dice. Recibirás tu heredad. Entonces yo dije, mi heredad, pensé, ¿no? Yo dije que, heredad, yo sé que heredad es recibir la salvación, yo y toda mi familia, ¿no? Por el hecho de que yo vengo a la iglesia, recibirán toda mi familia, recibirán la palabra y serán salvos, y entonces estaremos en la vida eterna. Eso pude leer, hermanos, y me gustó tanto, me llenó tanto mi corazón, que estaba tan feliz. Luego leí también de Atalaya en Ezequiel, decía, ¿no?, de que, bueno, no puedo leer muy bien, no puedo, no, directamente. Entonces en Ezequiel me decía de que en Atalaya, no sé si van a poder leer, dice que si tú eres justa, los justos, ¿cómo dice? Los justos, si un justo peca, realmente morirá. Y si un impío se salva, recibe la palabra, se salvará y vivirá. Ustedes saben que el morir no es morir por la carne que nos morimos, sino muramos por el espíritu. Entonces yo decía, yo a veces me conceptuaba, él me decía también, tú eres justa, me decía, tú eres justa, pero ten cuidado, así, ¿no? Ten cuidado. Entonces yo decía, si yo soy justa, hago las cosas, porque dice, el justo no vivirá por su justicia, ni por sus obras, sino por recibir la palabra. Entonces yo ahí me ponía a pensar, yo decía, yo sí realmente me considero justa, pero me estaba olvidando sino no había caso, estaba luchando contra los demonios. Yo he luchado a morir, bastante he luchado,
realmente al acercarme a la iglesia, otra vez con fuerza, ¿no? Y realmente a todos esos demonios echarlos atrás, yo pude lograr vencer ya venir a la iglesia también, ahora ya nuevamente recibiendo todo eso, leyendo la Biblia otra vez en mi casa, no podía leer, ya estaba leyendo, entonces ya recibí toda esa su promesa, ¿no? Yo lo recibo como promesa de Dios, todo lo que me dice, me habla a través de la Biblia. Entonces yo digo, oh Dios, que se haga tu voluntad, ¿no? Si tú me escogiste, si tú hiciste algo para que yo haga o lo que sea, bueno, no está bien, porque en Daniel, leí también de Daniel, que dice de que él, bueno, según lo que él, ¿no? A mí me decía, a ti te escogí, dice, a ti te escogí para que tú hagas mi voluntad, y tú tienes que hacerlo. Y así me replicaba en varios lugares, ¿no? Todo lo que yo ni siquiera, o sea, él me dice, tú no entiendes, pero sí tendrás todas esas cosas, y tú harás, me dice. Entonces yo eso quería compartirles, hermanos, y sentirme feliz, tan feliz de que Dios me había escogido realmente para esto, ¿no? Luchar contra todos los demonios, contra Satanás, he luchado realmente tremendamente, y bueno, ¿no? Dios me va a salvar y salvará a mi familia, y muchos impíos dice que volverán, se convertirán, y entonces estoy muy feliz al respecto, porque realmente esa era mi, ¿cómo les diría? Mi deseo grande, mi deseo infinito desde hace tiempo. Mi corazón estaba eso, compartir que los impíos vuelven, que se encaminen, ¿no? Y de alguna manera yo creo que sí, si Dios dice eso, entonces ha debido ser verdad de que muchos se estarán viniendo a la iglesia, porque de alguna manera algo pasa, ¿no? Y me ha utilizado tal vez de alguna manera también a mí. Bueno, eso es lo que me hace tan feliz, y le agradezco a Dios infinitamente haberme traído a la iglesia, y que no quisiera que no, o sea, eso me dice, ¿no? Él, de que depende de ti, de que no mueras, me dice, así me decía, de que no mueras. Entonces yo eso quería compartirles, hermanas, y me siento muy feliz, y gracias, Dios mío, por todo. Sí, ¿quién más desea compartir su testimonio? Sí, adelante. Gracias. Primero, buenos días, hermanos. Primero voy a comenzar leyendo un texto de la Biblia, San Mateo, si pueden buscar, por favor. San Mateo 6, capítulo 6, versículo 33. Comienzo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero voy a contar cómo pude hallar la gracia delante de los ojos de Dios. Hace 4 años ya lamentablemente no pude participar en varias actividades, y tampoco en el campamento mundial que se realizó acá en Bolivia, en Santa Cruz. Y cuando yo volvía o escuchaba la palabra, yo decía, tantas actividades también, yo me perdí todo este tiempo, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo sucedió todo esto? Y pasaron 4 años para que yo pueda ver la obra de Dios, o bueno, todo ese tiempo en sí, pude ver la obra de Dios. Y justamente tuve comunión con pastor, ¿no? Varias veces, él también me guiaba, me aconsejaba, me alentaba a seguir, así también con versículos de la Biblia, con la palabra.
y yo podía escuchar realmente, podía recibir en mi corazón. Y pude hallar la gracia en sí, porque justamente estaba pasando por un tiempo de dificultad. Y pastor me decía, ven a la iglesia, ven a la iglesia. Eso era lo que él me decía. Y yo con su promesa, con su palabra que me decía, yo podía ya venir acá a la iglesia, podía participar poco a poco, obviamente, no así rápido, sino podía participar poco a poco. Primero podía escuchar acá la palabra, podía venir los miércoles al culto de oración, que es muy importante también, porque estamos orando por el terreno, para que Dios nos permita, nos bendiga, ¿no?, a toda la iglesia. Y justamente me dijo de que pueda hacerme cargo de página web, y la verdad para mí es una bendición, porque tantos hermanos, tantos siervos que hay acá en la iglesia, y justamente a mí me encargó eso, y que pueda trabajar junto con, son dos encargados, hermana Jimena y su esposo. Y justamente yo estaba muy feliz, tenía mucha alegría en mi corazón, tengo mucha alegría en mi corazón ahora, porque tengo ese cargo en sí, puedo estar viniendo acá a la iglesia, puedo participar, y así justamente también me abrió la puerta y me dijo que pueda participar también en el culto de jóvenes. Y yo también pude ver ahí la gracia de Dios, y estoy muy agradecido, la verdad, con Dios, cómo Él trabaja conmigo, cómo Él guarda mi vida. Pese a todas las dificultades que hay, eso no es motivo de rendirse o quedarse hasta ahí. Siempre mirando a Dios con un corazón de esperanza y buscando primeramente, buscando y esperando. Eso fue lo que me pasó. Y justamente en sí este tiempo yo me enfermé. Estaba parando, en sí me enfermé con gripe, y después de eso paré en el médico, en el hospital, como unas 3 veces. A lo que salieron en mis estudios, no tenía yo COVID, de eso estaba todo normal. Pero lo que sí me dijo el doctor fue de que yo tenía pulmonía, principios de pulmonía. Y la verdad yo me ponía muy triste, lloraba ese tiempo, y así también podía apoyarme igual con la palabra que Dios me decía, que es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué quiere decirnos Dios a través de su palabra? Que no importa por más de que esté enfermo, por más de que me vengan miles de dificultades, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero buscar el reino de Dios, venir acá a la iglesia, escuchar, leer la palabra, también poder escuchar la hora piadosa igual en las mañanas. Es muy importante para nuestra vida, para nuestro espíritu, y eso es lo que todo este tiempo también Dios pudo trabajar en mi vida. Y eso fue lo que me pasó. El doctor me dijo: estás con principios de pulmonía, y yo la verdad muy triste. Desde ese mismo momento escribí al grupo de jóvenes y dije de que si puedan orar por mí, por favor, les dije. Y eso fue lo que pasó. Después de eso me mandó al hospital, me dijo: deberías tú ir ya al hospital a internarte. Y me mandó un traspaso, un papel con un traspaso, y yo ya pues triste, la verdad, muy triste estaba. Y fui, hasta que llego y la doctora de ese hospital me dice de que tú no tienes pulmonía, me dijo. Y yo veía ahí también cómo Dios trabajaba. Estaba muy feliz, la verdad, porque me decía: tú no tienes pulmonía, tú estás bien, tú estás sano. Y yo decía: pero si el doctor me dijo de que no, de que yo tengo ya principios, vio mis rayos X y estaba ahí, nos explicó obviamente de que este pulmón estaba tapado, de que no podías, de que por eso tosía en sí mucho. Y yo podía ver cómo Dios trabaja en sí, en mi vida, y me cuida, porque la doctora me dijo: no, tú no tienes nada, tú estás bien. Y yo podía ver ahí, y después de eso pude irme a mi casa así con tranquilidad. Obviamente estaba un poco mal porque me habían inyectado ya muchas veces, había tomado muchos medicamentos, me había dado mucha fiebre también, y todo eso era mucho sufrimiento para mí, era como una carga. Pero yo creo que es muy importante eso, porque así nosotros podemos ver la obra de Dios. Recuerdo también en el campamento de Argentina una palabra me llegaba que el pastor Oxopark decía, que era: los problemas no dan problemas, dan bendición, porque ahí es donde podemos ver la obra de Dios. Y es muy importante que nosotros tengamos dificultades, que nosotros pasemos por cosas, para que así nosotros podamos unirnos acá a la iglesia, podamos participar, podamos venir. Y esa era una palabra que quería compartir. Y otro versículo es en Romanos, si lo puedo leer rápido: el que no escatimó ni a su propio hijo,
sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Este versículo también, así como el otro, son muy importantes para mí. Son promesas con las que yo puedo avanzar, y Dios no es hombre, no es como nosotros, Él sí cumple sus promesas. Y ese tiempo también que me enfermé, gracias a Dios, justamente salió una invitación, no sé si vieron un video de Generación de Fuego, Campamento Reset, un nuevo comienzo. Por la gracia de Dios yo también pude participar. Estaba justo ese tiempo enfermo, sí, pero pasaron como 2 semanas que pude descansar y pude recuperarme, y después de eso ya pude participar en el campamento Reset. Y yo miro también en sí cómo Dios trabaja, porque en el costo de inscripción decía 170 bolivianos, pero justamente yo pregunté, o sea, no importaba por más de que decían 170 bolivianos, yo quisiera participar, tenía ese corazón de querer participar. Y la cuestión es que yo escribo, así me contacto con la seminarista Marlene y le escribo y todo, y justo me dice, o bueno, me llama el evangelista Josué, y me dice de que el pastor Marcelo Espejo dio 10 cupos con el 50% de descuento. Y yo decía, ¿cómo de algo tan sencillo Dios puede trabajar en gran manera? Y después de eso yo dije, wow, de verdad, y pude animar también hacia otros jóvenes, pude decirles, aunque veía también, ¿no?, que los demás jóvenes no tenían otros planes en sí. Ya habían organizado sus planes y ya pues, pero con hermano Álvaro, hermana Nicole, y otra hermana más, no recuerdo, pero los 4 pudimos participar. Y la verdad, con mucha alegría, ¿no? Con mucha alegría todo este tiempo, fueron 3 días de grande bendición, la verdad. Y justamente también compartía una palabra, en sí yo podía ver en el corazón de los hermanos de Generación de Fuego, cómo nos recibían gratamente, la verdad. A cada rato nos decían, los hermanos de misión están acá, bienvenidos, o si no nos decían, ¿hay algún hermano acá de Misión Buenas Nuevas que pueda salir acá a testificar? Y ahí salimos Álvaro y yo, y la cuestión es que testificábamos constantemente. Los 3 días que duró el campamento, constantemente participábamos. Subíamos, agarrábamos el micrófono y contábamos nuestro testimonio, nuestra vida de creencia, cómo Dios trabaja también. Y yo podía ver ahí también la obra de Dios, cómo nosotros, aunque nosotros no pensamos, ¿no?, realmente, pero Dios ya nos está usando en sí, de diferentes formas. Y eso es muy importante en sí para nosotros, para nuestra vida, porque así nosotros podemos seguir creciendo, no quedarnos ahí de que, sí, recibí la salvación, nací de nuevo ya, pero ahí murió. No, sino nosotros sigamos creciendo juntamente con el evangelio, juntamente aquí con los siervos. Por algo también Dios puso a los siervos para que nosotros podamos ser guiados por ellos, podamos consultar si tenemos una dificultad, no lo hagamos solo. Él también mencionaba harto en el campamento, de que no sigamos nuestro camino, nosotros caminemos juntamente con Dios. Cuando nosotros tenemos un pensamiento, creemos que estamos haciendo lo correcto, ya, sí, me va a ir bien en esto, supuestamente, pero después de eso nos equivocamos, fallamos, sufrimos a causa de eso. Eso es por elegir o por seguir nuestros pensamientos en sí, por elegir. Hay un versículo que también dice que mis pensamientos no son vuestros pensamientos, y eso es lo que Dios nos quiere decir, que no sigamos nuestros pensamientos. También otra palabra que me llegaba del evangelista Josué fue de que decía, seamos ciegos. ¿Y qué significa ser ciego? No literalmente, sino seamos ciegos. Un ciego pide ayuda, no se queda, si no puede ver qué es lo que hace un ciego, pide ayuda porque necesita ayuda. Y así seamos todos nosotros en sí, seamos ciegos. Y también en este tiempo, en el campamento que duró 3 días, pude recibir, la verdad, mucha bendición, porque me doy de cuenta, ¿no?, cómo Dios trabaja así juntamente con nosotros, pero juntamente con los hermanos de Generación de Fuego, que igual de todas formas nos mandan muchos saludos a todos los hermanos, y de igual manera al pastor. Pero podía ver, ¿no?, cómo estaban creciendo espiritualmente ellos, por más de que no sabían, preguntaban, tenían preguntas, tenían dudas. Y estos 3 días yo vi cómo Dios pudo trabajar, porque al último día seguían diciendo, ¿tienen alguna pregunta? Y todos, desde el más pequeñito hasta el más grande,
podía entender cuál es el nuevo nacimiento, ¿no? Y eso también era muy importante porque varios se perdían, ¿en qué momento nacemos de nuevo? Y al final, después de esos 3 días, pudieron entender que nosotros nacemos de nuevo en el momento que nosotros recibimos, creemos en sí, que creemos que Jesús quitó todos nuestros pecados y resucitó. Desde ese momento nosotros nacemos de nuevo. ¿Y qué es lo que hace Dios? También hay otro versículo que dice, ¿no? Cómo Dios nos cuida en sí. Es igual, está por acá. En Ezequiel capítulo 35, versículo 27 dice: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Acá nos dice algo muy importante, ¿no? Que Dios nos separa en sí. Primero nos separa del mundo. Ya no somos como las demás personas. Nos separa. ¿Y en qué sentido? No es que no seamos, obviamente todos cometemos miles de errores, sí. Pero Él nos cuida, nos separa, nos guarda nuestra vida, y así también juntamente cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios trabaja en sí, en nuestra vida. Dios puede trabajar en nuestra vida. Por más de que algunos también, a lo que vi, piensan de que ya nosotros recibimos la salvación, sí, pero les vienen dificultades. Después de haber recibido la salvación les vienen muchas dificultades, sí, pero eso no es para que nosotros nos pongamos mal o para que estemos tristes. Hay un versículo también de la Biblia que dice que que a los que aman, que un padre al que ama disciplina. Entonces, ¿a qué se refiere? Que nosotros, cualquier momento que venga una dificultad, algo que nos haga sentir mal, que nos moleste, es para nuestro bien, no es para que nosotros decaigamos o flaqueemos, sino es para que nosotros confiemos y esperemos en Dios. Eso fue más que todo este tiempo, cómo Dios trabajó en mi vida. Y sería eso. Gracias. Sí, muchas gracias, hermanos. Hoy, escuchando los testimonios, podemos pensar en nuestro corazón y meditar, ¿sí, hermanos? También este tiempo, ¿no? Pastor ya está en los Estados Unidos, ya inició el CLF, también está compartiendo en una iglesia de Miami. Sí, hermanos, entonces oremos a Dios para que Dios dé su gracia, ¿no? Prácticamente ya culminó, ¿no? Pero aún así, Dios va a trabajar. Entonces ahora, antes de invitar, sí, al coro, voy a invitar al grupo, ¿sí? Perdón. Al grupo Canto de Esperanza. Nos van a cantar 2 alabanzas. 1, Te amo Jesús, y el 2, Llanto en el corazón. Entonces, hermanos, esta mañana, por la gracia de Dios, nos permite, ¿no?, tener al grupo y al coro Nueva Alegría antes de escuchar la palabra. Hoy domingo es un día muy especial, hermanos. ¿Por qué? Porque vamos a celebrar la Santa Cena, ¿no? Vamos a hacer como recordar cómo Jesucristo ha perdonado nuestros pecados. Entonces, vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza.
tiempo que perdía en el mar, hoy lo doy a Jesús, que es mi amigo fiel, y sé que al final victoria encontraré, y se abrió aquí en mi corazón. Te amo, Jesús, y te exaltaré. Eres gozo eterno, paz y amor. Te amo, Jesús, tu gloria cantaré, y tu grandeza anunciaré. Eres hermoso, amado mío, eres anhelo en mi ser, eres hermoso, Señor Jesús, por eso quiero cantar. Corazón que vagaba triste, un día encontró una razón. Tiempo que perdía en el mar, hoy lo doy a Jesús, que es mi amigo fiel. Sé que al final victoria encontraré, tienes ya tu lugar aquí en mi corazón. Amados hermanos, muy buenos días. Así también, por la gracia de Dios, solamente también nosotros podemos alabar al Señor y glorificar su nombre también. Amén.
y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Estoy llorando en el corazón, mi vida entera es un ciclón. Quiero cambiar este dolor, solo tú puedes, mi Señor. Solo Jesús puede cambiar lo que la ciencia no puede más, y el universo escuchará que Él es Jesús, mi Salvador. Sí, muchas gracias. Una vez más vamos a dar por favor fuertes aplausos. Ahora vamos a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a cantar dos alabanzas, el himno número 114, No hay amigo como Cristo, y también el himno número que lleva por título, Digno es el Señor. Entonces, para estas alabanzas también, sí, juntos vamos a cantar. ¿Está bien, hermanos? Si no trajeron sus himnarios, se va a proyectar la letra aquí justamente en el tablero donde podemos juntos cantar. De la misma manera queremos pedir a todos los hermanos que puedan estar atentos, ¿sí?, al tiempo de la prédica, ya que es un tiempo muy especial para todos nosotros, ¿sí?, donde podemos escuchar la palabra y a través de la palabra podemos tener la esperanza en nuestro corazón. ¿Sí, hermanos? Entonces esa parte es muy importante, hermanos. También oremos a Dios por el pastor Andrés Lim, que está ahorita en los Estados Unidos, ya prácticamente está, no, ya va a retornar. Entonces esperamos hallar la gracia también aquí en la iglesia. Y bueno, en esta mañana vamos a una vez más invitar, sí, al coro Nueva Alegría con dos alabanzas. El himno número 114, No hay amigo como Cristo.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado, oh Señor, conozco tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos Rey y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Saludos. Sí, muchas gracias. Esta mañana, hermanos, vamos a invitar al evangelista Rubén Huanca, quien va a compartir la palabra. Bien, buenos días hermanos, hermanas, buenos días. Sí, ¿cómo están pasando, hermanas? Extrañando al pastor, ¿verdad? Ya, amén, eso es importante. Pastor también ya pronto va a volver, pronto el día 10 va a retornar a Bolivia, con mucho testimonio
también cómo pasó CLF en el estado de Houston, Texas, y también los hermanos que fueron nos estarán testificando. Bien, esta mañana vamos a leer el libro de Éxodos, capítulo 12. Éxodos, capítulo 12. Desde el versículo 1 voy a leer. Éxodos capítulo 12, desde el versículo 1 voy a leer. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de la Pascua en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo comeréis, le quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hasta versículo 13. Hemos leído hasta el versículo 13. Bien. Hoy también nosotros recordaremos la Santa Cena, haremos en memoria de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y esa parte quería compartir porque para servirse al final pan y vino es importante que todos nosotros ya perfectamente tiene que estar establecido la fe, la salvación. Y para Dios, cuando nosotros no hemos entendido el Evangelio, para Dios nuestro corazón estaba en oscuridad. Dios no podía ver nada de nuestras obras porque no hay la fe, no conocemos la verdad. Entonces Dios también no podía trabajar. Pero ¿desde cuándo Dios considera nuestra vida iluminada y llena de luz? Desde el día que ustedes ya han recibido la salvación. Por eso Jesucristo habló a Nicodemo de nacer de nuevo. Nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo.
Sin embargo, Nicodemo en aquel tiempo ya, mucho tiempo él había llevado supuestamente la vida de fe, la vida de creencia, pero delante de Jesús era solamente un hombre pecador. Por eso le dijo, tienes que nacer de nuevo. Entonces en la Biblia sale nacer de nuevo, o recibir la salvación, también conocer la verdad, tener el perdón eterno del pecado. Son sinónimos de la salvación que nosotros tenemos que obtener. Y cuando cada uno tiene, por ejemplo, la fecha de nacimiento, ustedes tienen su fecha de nacimiento aquí, fecha de nacimiento biológico, físicamente. Entonces ese día valoramos nosotros, ese día siempre recuerda. Algunas esposas inclusive se enojan, el día que el esposo no le regala, el día de su cumpleaños no cocina bien, no cocina rico. O algunos esposos también dicen, a ver si se acuerda hoy de mi día, dice. Entonces la esposa olvidó y ese día furioso está el esposo. Entonces, en mi caso, yo no voy a estar furioso porque yo no acostumbro mucho el día de mi cumpleaños. Pero en caso de mi esposa sí está furiosa. No sabes qué es hoy, así, no sabe qué día es hoy, no sabe que hoy normal, un día más normal. Y así es para mí. Pero algunos también, familia, matrimonios, como sagradamente, es día especial, ¿no? Ese día. Hasta se enoja ese día. Tiene que haber un regalo, sí o sí. Pero en mi caso es suficiente una sopita de maní. Me estoy promocionando, creo. La intención no es eso que me prepare. Ni siquiera saben el día de mi cumpleaños porque se lo voy a mencionar. Entonces, pero según para Dios, más importante es el día de nuevo nacimiento. ¿Ya? Desde ese día considera tu edad espiritualmente. Algunos recibieron la salvación en el año 2000, ¿no? Entonces, ¿cuántos años tendrían hasta este año? 24 años ya. Jovencitos son. Algunos también recibieron la salvación, ya tiene edad, físicamente tiene edad como ya 80. Entonces, el año pasado recibió la salvación en el campamento. Entonces, ¿cuántos añitos tendría para Dios? Un añito, es bebecito que deben tomar leche. Ya debe tomar leche para crecimiento. Por eso, Dios, el día que recibimos la salvación, considera nuevo nacimiento, nueva criatura. Amén. Sí. Eso quiero compartir. La hora también rápidamente pasa. Entonces, un poco resumido voy a hacer. Ya busquemos primero una parte de la Biblia, el libro de San Lucas. San Lucas, Nuevo Testamento. San Lucas capítulo 2. Versículo 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Ya. ¿Dónde se realizaba la Pascua? En Jerusalén, todos los años. Así como nuestra fecha de nacimiento, nuestro cumpleaños, nosotros recordamos todos los años sagradamente. Era importante que la Pascua se realice delante de Dios en el templo de Jerusalén todos los años. ¿Ya? Vamos a saltar otro capítulo, San Lucas, capítulo 22.
Ya, ese día, ¿qué es lo que se celebraba? ¿Qué actividad se hacía? San Lucas capítulo 22, versículo 1. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Entonces, ese día Jesucristo personalmente se reunía con sus discípulos y cenaban, comían, tomaban vino y comían pan sin levadura. ¿Ya? Entonces, en la Pascua, nosotros también actualmente recordamos Pascua. ¿Qué significa Pascua para nosotros? La resurrección de Jesucristo al tercer día después de haber sepultado. Pero ¿para qué resucitó? ¿Para qué Jesucristo resucitó? La resurrección de Jesucristo tiene gran significado para nosotros. Él resucitó para justificarnos que verdaderamente yo he muerto en la cruz para perdón de pecado del mundo entero. Para eso resucitó. Si no hubiera resucitado, entonces nosotros tendríamos duda, ¿será cierto? Pero en la Biblia sale que Él resucitó para justificarnos. Busquemos libro de Romanos. Romanos capítulo 4, versículo 25, vamos a leer. Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual fue entregado, dice, entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Jesucristo resucitó al tercer día para nuestra justificación. ¿De qué manera nos justifica a nosotros? No es mentira de que ustedes son salvos. Es verdad, porque yo he resucitado. Pueden ver, tengo como herida, huella de corona de espina, y también tengo huella de lo que me clavaron, ¿no? Y de los pies, y de por el costado, ya clavaron como una espada, ¿no? Para que salga toda la sangre, todo el líquido, todo el agua que había en su cuerpo, todo salió, para que esa sangre haya perdonado, haya pagado la paga de todos nuestros pecados. Por eso nos justifica de esa manera. No es mentira lo que están creyendo, sino es verdad. Amén. Jesucristo resucitó para nuestra justificación. Por eso nosotros somos justos. A un justificado se le considera justo. ¿Por qué a nosotros nos dicen boliviano? Porque vivimos en el territorio de Bolivia. Y si vivieras en el territorio de África, en el continente de África, entonces ¿cómo tiene que considerarte? Africano, africano. Y si tú vivieras en el continente de Europa, europeo, ¿verdad? Jesucristo nos justificó, por eso nosotros somos justos. ¿Por qué somos santos y perfectos? Ya, Hebreos vamos a buscar. Hebreos capítulo 10, versículo 10. Libro de Hebreos, Nuevo Testamento, capítulo 10, versículo 10, primero vamos a leer. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Somos santificados, dice. No es que nosotros nos hemos santificado,
Dios nos ha santificado por medio de Jesucristo. Entonces, lo que Dios santificó, en el libro de Hechos sale, lo que Dios limpió, no lo llames inmundo, común. Si Dios limpió, entonces tú también considéralo limpio, dice. Por eso los que predicamos, los que predican el Evangelio, ¿qué es lo que debemos predicar? Señor Jesucristo, con su sangre ya nos había santificado. Pero si yo predicara diciendo, no hermanos, sí, nos santificó, pero nosotros también hoy tenemos que seguir santificándonos. Entonces estoy contradiciendo a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. La obra de Dios fue perfecta, una vez para siempre. Por eso acá dice, en esa voluntad, ¿cuál es esa voluntad? Hay una voluntad, está mencionando aquí. En esa voluntad somos. ¿Cuál es esa voluntad? Esa voluntad es el sacrificio que Jesucristo ha padecido. O sea, su muerte. El derramamiento de sangre en el monte Calvario. Ese sacrificio, en esa voluntad, ¿dónde había sido determinado? Dios había determinado en el reino de los cielos. De que su Hijo muera en este mundo para perdón, para remisión de todos nuestros pecados. Esa voluntad estaba establecido en el reino, ese pacto en el reino de los cielos. ¿Quién vino a cumplir? Jesucristo. Amén. Entonces Jesucristo perfectamente ha cumplido la voluntad de Dios. Pero nosotros pensamos que la voluntad de Dios es como orar, ayunar, hacer vigilia, cumplir los mandamientos. Eso es la voluntad de Dios. Según nuestro punto de vista, sí. Pero según la voluntad de Dios, según el corazón de Dios, la voluntad de Dios era: Jesucristo va a morir, va a venir a este mundo, va a ser crucificado, va a derramar toda su sangre y su sangre celestial va a cubrir toda nuestra maldad. Va a pagar la paga de nuestros pecados. En esa voluntad que hizo Jesucristo, somos santificados, dice. Hace 2000 años atrás estaba escrita esta palabra. La persona que escuchó, la persona que escribió, ya tenía esa creencia ya. Por eso la palabra de Dios es una vez para siempre. De acá a 1000 años, a 2000 años después, va a seguir diciendo la palabra: somos santificados. Amén. Por eso la fe es, recibir la salvación es aceptar esa palabra y creerlo. Y al creer, automáticamente nosotros heredamos la vida eterna. Amén. Somos santificados. ¿Quiénes somos entonces nosotros por medio del sacrificio de Jesucristo? Santos. ¿Por qué éramos justos? Jesucristo resucitó. Satanás nos dice: ¿cómo puede ser justo? Entonces yo le respondo: Señor Jesucristo está al lado de Dios, Él resucitó para justificarme. Entonces Jesucristo va a decir: perfecto, correcto lo que cree. ¿Por qué somos perfectos? Ya, vamos a saltar versículo 14, mismo capítulo. Perfectos. 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los. Ya, Dios, ¿a quién puede hacerle perfecto y cuántas veces? Una sola vez. Primero nos ha santificado. ¿Cómo nos hemos convertido en santos, en santificados? Versículo 10. Primero tenemos que creer. ¿Ya?
Luego, a aquella persona que cree 100% ese versículo 10, Dios también ya le hizo perfecto, dice. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados, dice. Todo eso, ¿quién hizo? Dios hizo por medio de Jesucristo. Dios, siempre yo digo, Dios mira desde los cielos. Dios observa desde los cielos quién realmente está buscando a Dios. Y cuando desde el cielo mirando, dice, nadie busca a Dios, dice. ¿Ustedes buscan o no buscan a Dios? ¿Ah? Yo estaba equivocado también. Yo pensaba que buscaba a Dios. Pero sin embargo, Dios es el que nos estaba buscando y nos encontró. Dios es el que hizo todo. Y como centro, como autor de la eterna redención, Dios eligió a su Hijo Jesucristo. Por eso a todo el mundo centraliza ¿dónde? En Jesucristo. Todo el mundo, desde Adán hasta el final, todo ha centrado. Todos tienen que enfocar en Jesucristo. Y creyendo en Él se obtiene la salvación. Así está hablando. Ya, entonces ya saben por qué son santo, justo y perfecto. Amén. Pero en algunos, una palabra, Romanos capítulo 3, versículo 10, que dice, no hay justo ni aún uno. Eso anula totalmente todo. Toda la creencia anula en algunos. Pero aquí dice, no hay justo ni aún uno. Eso también es verdad. ¿Por qué no hay justo ni aún uno? Por medio del primer pacto. Por medio de nuestra obra. Nadie puede ser justo. Pero nosotros hemos aceptado, hemos recibido la ley. Yo por medio de la ley voy a ser justo. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Ni nuestros padres ni nosotros hemos podido cumplir la ley y los mandamientos. ¿Por qué ustedes están cargando un yugo pesado? Ni nuestros padres. ¿Quiénes son los padres de los apóstoles? Abraham. ¿Quién más? Isaac, Jacob, rey David, los profetas. Ni ellos pudieron cumplir los mandamientos. ¿Por qué ustedes imponen, cargan en su conciencia, en su corazón de los discípulos que cumplan los mandamientos? Al menos ellos son gentiles. Así habló Pedro. Para cumplir los mandamientos, los varones primero tienen que ser circuncidados todavía. Entonces puede ser válido el querer, el intentar cumplir. Entonces, ¿quiénes nosotros somos circuncidados? No somos circuncidados, somos incircuncisos. Entonces, requisito para cumplir los mandamientos, primero tiene que ser circuncidado. Si no, entonces no vale, ¿verdad? Por eso tenemos que nosotros 100% desechar esa creencia y aceptar el nuevo pacto. Amén. El nuevo pacto. Ya vamos a buscar otra parte de la Biblia. Génesis. Génesis capítulo 40. Génesis capítulo 40. Aquí vamos a ver cómo dos siervos de Faraón, uno recibió la salvación y otro fue muerto, ¿no?
Génesis capítulo 40, versículo 9. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí. Ya José cayó en la cárcel, ¿verdad? Entonces juntamente también ahí estaban 2 siervos de Faraón, uno de profesión copero y el otro de panadero. Entonces se conocieron con José y José les atendía, porque el carcelero, el capitán de la guardia también encargó a José. Entonces José tenía comunión, conversaba con los privados de libertad, se dice hoy en día. En aquel tiempo creo que es reas, prisioneros, ¿no? Esclavos, encarcelados. Entonces José compartía, conversaba, también conocía qué situaciones tenían, qué pensamientos. Entonces estos 2 siervos de Faraón siempre estaban contentos, teniendo esperanza de un día nosotros vamos a salir. Ojalá mi familia esté bien, ojalá mi esposa me espere, mis hijos. Pero un día de repente, una mañana, triste. Por eso los privados de libertad también sufren esa situación. Un día están alegres, escuchando la palabra están alegres, al día siguiente están totalmente tristes, se decepcionan, se toman dentro de la cárcel. Algunos también ya quieren hasta morir, no tiene sentido mi vida. Constantemente hay un cambio en su corazón. Entonces estos siervos de Faraón también, ¿no? El copero y panadero, felices estaban. Pero al día siguiente de repente José, cuando les miró, estaban sin esperanza. Por eso José, acercándose a ellos, les preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Ustedes ayer estaban bien, pero ahora totalmente despertaron afligidos, quebrantados, tristes. ¿Qué pasa? Empezaron a contar. Primero contó el copero su sueño. Yo veía, dice, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Así le contó. Y de esa vid brotaban y daba flores y daba racimos de uva. Así está contando. Y el panadero también, viendo como copero está contando su sueño, también contó. Versículo 16 vamos a leer. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José: también yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Ya, los 2 contaron su sueño. Ya, ustedes ya saben que vino significa la sangre de Jesucristo. Amén. Vino significa la sangre de Jesucristo. Y pan significa el cuerpo de Jesucristo. Pan sin levadura. Entonces, escuchando José estos 2 sueños, ya se dio cuenta. Cuando el copero contó su sueño, él se dio cuenta: bendito es. Porque delante de él, delante del copero, yo veía una vid, dice. No hay otra cosa más. Su vista 100% está concentrado en la vid. Y luego, más después, recibía la copa de Faraón y las exprimía y servía vino a Faraón. Directamente José le dijo: en 3 días tu amo te restituirá a tu puesto. O sea, en otras palabras está diciendo: tú serás salvo. Entonces, ante esa interpretación, el copero estaba muy contento. Gracias. Voy a ser salvo. Nuevamente voy a servir a mi Señor.
Pero el panadero, viendo eso, estaba mirando. Cuando escuchó esa interpretación, también se animó a contar su sueño. Yo también soñaba. ¿Con qué? 3 canastillos sobre mi cabeza. Y en el canastillo más alto, en el tercer canastillo, había toda clase de manjares. Significa, en el primero y segundo canastillo había panes sin levadura. Entonces José, escuchando esa interpretación, se dio cuenta. Cuando dijo panes, está bien hasta ahí, está bien. Porque pan significa cuerpo de Jesucristo. Pero cuando dijo en el tercer canastillo, había toda clase de manjares. Manjares se refiere a algo rico, ¿no? Ya no es puro, sino está mezclado. Levadura, royal, azúcar. Muchos manjares. Cuando escuchó eso, ya José se dio cuenta. Uy, qué pena, panadero, qué pena. Es como el día del juicio. Mire, si ustedes se dieran cuenta, si fueran José, y saben que va a morir, o sea, José ya se dio cuenta, él va a morir. Él va a ser colgado, ahorcado. Entonces, ¿se animarían a dar esa noticia? Yo creo que, no sé, a ver, algo inventando, no. Después te voy a interpretar. Pero fríamente José dijo, al tercer día será quitado tu cabeza, o sea, morirás. El día del juicio también, el día del fin del mundo, el día del juicio final, no hay misericordia ya. Bien nosotros, bien, vamos a entrar al reino de los cielos, o bien va a entrar al castigo eterno, al infierno. Ese día no hay más opción. Por eso nosotros estamos viviendo, hermanos, un tiempo de gracia. Tiempo de los gentiles es un tiempo de gracia en donde nosotros, creyendo la palabra de Dios, podemos confirmar la salvación. Amén. Porque el copero fue restituido a su puesto, está bien claro. Solamente veía la vid. No dice sobre ahí, tenía otras cosas. Solamente una vid, sombra de Jesucristo. Y luego, recibiendo su copa de Faraón, exprimí el jugo y vino. Presentó a Faraón. Eso es, solamente ha creído en la sangre de Jesucristo que perdonó todos sus pecados. Por eso él recibió la salvación. El panadero también estaba en camino correcto, presentó pan. Hasta ahí está bien. Pan significa cuerpo de Cristo. Está creyendo cómo el cuerpo de Cristo padeció, fue afligido, fue sangrado, derramó su sangre, cómo le clavaron. Hasta ahí está bien, cuerpo de Cristo. Pero sobre eso añadió manjares. Esos manjares fuera del pan es la obra del hombre. El esfuerzo de un cristiano para recibir la salvación. O sea, en otras palabras, el panadero aumentó sobre la fe, su obra. No presentó 100% el cuerpo de Cristo. Aumentó. Pensando que sería mejor. Ya, humanamente pensando, ¿qué pensaría el panadero? Mire, el copero solamente presentó vino, nada más. Vino. Pero yo presentaré pan. Pero pan, me parece que sin levadura así no tiene sabor, no tiene gusto. Entonces, algunos manjares prepararé. Puede ser galleta, puede ser torta, puede ser salteña, puede ser, ¿qué más? Esto le puede agradar. Eso fue un gran error en su vida. Eso de aumentar, eso significa su obra, su manera.
su propio corazón. Por eso fue ahorcado, murió. Para recibir la salvación no necesita aumentar ni 1% de nuestro esfuerzo, de nuestro pensamiento, de nuestra manera. Directamente nosotros tenemos que aceptar: Jesucristo murió en la cruz, derramó su sangre y esa sangre 100% nos ha purificado, nos ha santificado, nos ha limpiado, nos ha lavado. No necesito agregar nada. Como ser, yo soy bueno. Señor, yo voy a agregar, yo era borracho, pero ahora ya no soy borracho. Esa obra más, considérame. Señor, aparte de la sangre de Jesucristo, yo también he hecho mis ofrendas, mis diezmos. Sí, eso tenemos que dar, pero no para la salvación, no para que nuestro pecado sea perdonado. Para que nuestro corazón haya quedado blanco, puro, 100%, Dios se encargó. Amén, hermanos. Dios hizo perfectamente. Eso tenemos que reconocer. Ya, vamos a buscar libro de Salmos. Salmos 139. Salmos 139, 5 y 6 vamos a leer. Antiguo Testamento, Salmos 139, 5 y 6. Los que no tienen Biblia pueden ver en la pantalla. Voy a leer. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo aquí en el libro de Salmos? Detrás y delante me rodeaste, dice. O sea, estoy aquí yo. Dios, ¿qué hizo para quitar mis pecados? Me rodeó, me revisó todo. No solamente de un lado me miró, sino Dios giró. A ver acá, todo su pecado, todas sus iniquidades, todas sus manchas, todas sus rebeliones. Dios perfectamente nos observó, quitó nuestros pecados, quitándonos, pasó en Jesucristo. Por eso dice, detrás, delante, me rodeaste. Ese tal conocimiento es maravilloso. Nadie sabe. Simplemente nosotros pensamos, Jesús quitó mi pecado y punto. Pero aquí dice, todo Dios ha mirado. A ver, ¿dónde más está escondido su pecado? Un día siempre me acuerdo, en el centro de nuestro corazón, en el fondo de nuestro corazón, muchas veces alguien esconde su pecado. Yo compartía con una ancianita, y esta ancianita lloraba nomás, lloraba. Aunque ya yo había compartido muchas veces la palabra de Dios, pero algo no le dejaba considerarse pura. No, yo no soy pura. Yo no soy justa, así decía. ¿Por qué? Pero sí la palabra dice que ya somos justificados, santificados. Todo eso entiendo yo, pero pura no soy. ¿Por qué? Ya no hay más palabra para compartir ya. Por eso, ella también no quiere expresar, porque ¿qué le voy a estar contando a en aquel tiempo más joven era, ¿no? Ahora ya soy más de edad.
Entonces ella diría, ¿por qué tengo que contarle mis secretos a este joven? Me da vergüenza. A uno de mi edad sí le puedo contar. Entonces ella algo quería decir, pero un día ya ella expresó. Yo me conocí con un joven, nos casamos. Entonces, como toda pareja, nuestro sueño era formar una familia, tener hijos, pero primero nosotros queríamos tener cosas materiales. Y luego puede venir los hijos. Pero ¿sabe qué pasó? Yo ya, después de juntarme con mi esposo, al mes ya quedé embarazada, dice. Entonces había gran sufrimiento. ¿Cómo vamos a mantener? ¿Con qué vamos a criar? ¿Dónde vamos a tenerlo? Más le preocupaba eso, que decidieron hacer abortar. Su esposo con él ya decidieron abortamos entonces. Ella se estaba cuidando, no embarazarse por segunda vez, pero otra vez aparece embarazada. Así como 3 veces ella había hecho el aborto. Entonces eso en su conciencia pesaba grandemente. Ella decía que, ¿cómo yo puedo hacer eso? Pero por necesidad he hecho, con todo el dolor así contaba, por necesidad. Yo no quería hacer. Pero debería tener nomás, hijo, ¿por qué así? Entonces ella comentaba, ¿no? Mi esposo también me presionaba. Por eso tuve que abortar 3 veces. Ese pecado, esa maldad que he hecho, nunca he podido olvidar, dice. Hasta ahora me atormenta, dice. Entonces yo le compartía, mire, nosotros pensamos que la sangre de Jesucristo no tenía poder para perdonar ese tu pecado también, no tenía poder, tenía poder. ¿Qué dice la palabra de Dios? Detrás, delante te rodeé. Toda tu maldad yo conozco, hasta ese aborto también yo limpié. La sangre de Jesucristo perdonó. Entonces cuando escuchó esa palabra, ya en su corazón quedó paz. Entonces, ¿ese pecado también está perdonado? ¿Está perdonado o no? Sí. Por eso algunos así esconden el corazón. Por eso es muy importante escudriñar la palabra de Dios. La sangre de Jesucristo, todo lo que es pecado, ha limpiado, ha purificado, ha santificado. Porque si dejara esos pecados de aborto, entonces la sangre de Jesucristo no tendría poder. Verdaderamente Jesucristo no sería nuestro Salvador. Sería un Salvador que a algunos que han pecado livianamente poco, para ellos sería, pero no. Jesucristo vino para salvar a una mujer sorprendida en adulterio. Jesucristo vino a salvar a un endemoniado gadareno. Jesucristo vino a salvar a una mujer que era prostituta. Jesucristo vino a morir por una mujer que era samaritana, que había fracasado en su matrimonio, había vivido con muchos varones. Y los judíos eso consideraban gran pecado, maldad. Muchos pecadores se encontraron con Jesucristo. Y nosotros también somos personas buenas. Mire, hermana, usted así ese pecado no le dejaba creer en la palabra. Jesucristo murió por peores personas. Perdonó, limpió sus pecados. ¿Cómo no va a limpiar también tu pecado? Versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí.
alto es, no lo puedo comprender. El perdón del pecado es incomprendible. Hay veces no hay cómo de aceptar. ¿Por qué? No se ve. Pero también nosotros tenemos que conocer que Dios hizo el perdón del pecado, aunque no se ve, pero es verdad. Hasta en este mundo hay cosas que nuestro ojo no puede lograr ver. A lo mejor cuando ya somos ya adultos ya no ve ya. Apenas ya ve hasta 10 metros. Mire, ejemplo vamos a hacer. Ahora, Wi-Fi, internet, Wi-Fi. ¿Eso se ve o no se ve? ¿De qué color es Wi-Fi? ¿De qué tamaño es? ¿Ah? Wi-Fi, ¿cómo llega Wi-Fi a mi celular? Conectó, hermano José Luis, los platillos y de ahí, de la empresa, llega ahí y de por ahí entra a mi celular. ¿Pero cómo entró? ¿Cómo entra? No se ve. Pero ese Wi-Fi, ¿Dios puede ver o no puede ver? Puede ver ese Wi-Fi. No se ve a nuestra vista. Ahorita, en este momento, parece que estamos quietos, sentados. Pero sin embargo, a gran velocidad estamos girando alrededor de la luna. Amén. Alrededor del sol estamos girando a gran velocidad. Entonces, cuando estamos girando, cuando los niños se suben a ese giratorio, se mueve, ¿sí o no? Entonces, con toda fuerza esa máquina jala, como para caerse así. Deberíamos estar así, porque el mundo, la tierra, está en movimiento en este momento, está en movimiento. Dos movimientos está ejerciendo. Uno, sobre su propio eje, ¿no? Sobre su propio eje. Y otro, alrededor del sol, está girando con una velocidad inimaginable. Entonces nosotros, oye, cuidado, me caigo, así deberíamos estar. Deberíamos estar así. Cuando el micro o el bus gira de golpe, con fuerza nos arroja, ¿no? Entonces nosotros nos agarramos. Así deberíamos estar, pero estamos así. Quieto estamos. ¿Por qué? ¿Por qué está quieto? Eso es, por la fuerza de la gravedad. Dios puso una fuerza en el centro de la tierra que nos jala con toda fuerza. Deja que no nos movamos. Si esa fuerza no existiera, nosotros estaríamos de cabeza, de chato, así, visitando a los vecinos, así estaría. No, nadie quedaría quieto. Pero ¿por qué todo objeto, todo peso, toda masa hacia el centro de la tierra cae? Esa fuerza jala. Se llama fuerza de la gravedad. ¿Qué valor tiene la fuerza de gravedad? 9 punto. Eso. Entonces, esos son que Dios había creado también. Existen, pero no se ven. Hermanos, de que nuestro corazón está limpio, de que mis pecados son perdonados, no se ve, pero es verdad. Amén. Dios hizo eso. Dios también, aparte de las cosas en este mundo, en su reino, en el reino de los cielos, hizo el perdón eterno del pecado. Amén. Hebreos, busquemos Hebreos. Hebreos capítulo 9. Versículo 12. ¿Qué es lo que había conseguido? ¿Qué es lo que había logrado? ¿Qué es lo que había obtenido Jesucristo? Versículo 12, 9, 12. Y no por sangre de
machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Amén, hermanos. Amén. Eterna redención. Creer en Dios, creer en Jesucristo Jesucristo había obtenido eterna redención, eterna salvación. ¿Qué quiere decir? Mi pecado está perdonado, está limpiado, está lavado, está santificado, está purificado eternamente. Amén. Jesucristo había logrado así. Luego, dejando así, escribió en la Biblia, por eso se llama Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Desde el reino de los cielos, Jesucristo ahora está al lado diestra, dice, al lado derecha de Dios. Desde ahí, esperando que todos lleguen a ese conocimiento. Eso es la fe, llegar a ese conocimiento. ¿Ustedes ya son entonces justos, santos y perfectos? ¿O falta todavía que llegue la fe? La fe, al creer se tiene la fe. Al creer tenemos automáticamente la fe. Y por la fe tenemos la vida eterna. Ya, el día de la Pascua, los israelitas tenían que pintar con sangre del cordero. ¿Qué tenían que pintar? Los dos postes y el dintel, dice. Es la última plaga. Muerte de los primogénitos. Muerte, determinó Dios. Entonces, para salvarse de esa muerte, una cosa tiene que hacer el pueblo: pintar el dintel y los postes con sangre de cordero. Entonces, cuando la muerte viene, ve la sangre de cordero, ¿qué hace? Pasa, la muerte pasa a otro hogar. De puerta en puerta, la muerte pasa. El juicio. ¿Qué es lo que le hace pasar? La sangre de cordero. Por eso, algunos en aquel tiempo, ¿por qué murieron? Siempre hay alguien que muere y alguien que vive. ¿Por qué vivieron? ¿Por qué se salvaron? Porque tal como Dios dijo, pinten con la sangre de cordero y la muerte pasará. Por eso la Pascua significa salto o paso, pasar. ¿Qué cosa pasa? De mí pasa la muerte. Amén, hermanos. Esa Pascua, ¿quién es? Vamos a buscar 1 Corintios. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera Corintios, capítulo 5, versículo 7. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros, dice. Ya fue. En Egipto, Pascua, cuando pintaron con la sangre de cordero, eso ya pasó, ¿verdad? Ya se realizó y muchos se salvaron. Pero ¿quiénes murieron? Aquellos que no hicieron caso a esa palabra. ¿Quiénes padecieron la muerte? Aquellos que no aceptaron. Algunos habrán inventado sangre de cordero. ¿De dónde vamos a conseguir sangre de cordero? No tenemos cordero. Entonces alguien pensaría, vamos a engañarle. ¿Cómo? Sangre.
Sangre de conejo, sangre de pollo y sangre de cordero, ¿hay diferencia? ¿Ustedes pueden ver diferentes sangres? Nosotros, por eso también es, dentro de sangres hay diferencia. Nosotros no podemos ver. Por eso tenemos que negar nuestro punto de vista, nuestros sentimientos. No conoces tú, tenemos que decir. Tú no sabes muy bien, tú no puedes ver. Solamente crea la palabra de Dios. Alguien así pintó, no tenemos, ahora ¿qué vamos a hacer? Comprar un cordero también dinero, pero tenemos un pollo. Entonces, vamos a comer sajta de pollo y de paso esa sangre pintamos. ¿Quién se va a dar cuenta? Bajaron la sangre del pollo, pintaron. Cuando la muerte enviado por Dios veo sangre, pasemos. Pero no. Eso es sangre, raro es sangre. ¿Qué sangre tiene que ser? Cordero. Pero alguien por flojera o por no gastar, sangre de pollo pintó y esperando la muerte va a pasar. Pero la muerte enviado por Dios se fijó bien, abrió los ojos. No, esta es sangre extraño, mátalos a todos. Murieron. Para que el juicio, la muerte pase de nosotros, sí o sí es importante la sangre del Cordero. Y ese Cordero es nuestro Señor Jesucristo, que había derramado su sangre en el monte Calvario. De esa manera había pintado el dintel y los postes de nuestro corazón. Por eso el juicio, la condenación pasa de nosotros. Todo eso, ¿cómo pintamos? ¿Usted cómo pintó su corazón? ¿Pintó? Todo es por la fe. Porque aquí dice. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pastor estaba predicando. Los pecadores traían un cordero para perdón de sus pecados. Entonces en mí surgió, ¿de dónde yo voy a traer cordero? Yo me acordé, mi madre tiene corderos. Pero ¿cómo? Entonces, yendo un día visitando a mi madre, yo tendría que traer un cordero. ¿Qué voy a comprar? Voy a suplicar, mamá, regálame un cordero. Estaba explicando el cordero. El pecador tiene que llevar un cordero y tiene que poner la mano en la cabeza. Sí, pero es bíblico, pero eso nunca yo había escuchado en otra iglesia, nunca. En otra iglesia más sencillo yo escuché, de todo corazón confesa tus pecados, listo. Y repite, Jesucristo, te acepto como mi Salvador de todo corazón, listo. Así. Entonces yo eso hacía, pero siempre vivía condenado. Pero qué raro, aquí otra manera, hay que traer cordero. Entonces, al final del culto seguramente me va a decir, usted siguiente domingo traiga su cordero. Entonces ya estaba planificando, visitaré a mi madre, traeré regalado un cordero, entonces pondré mi mano, así será perdonado mi pecado. Pero luego pastor explicó, ese cordero, sombra de Jesucristo es. Jesucristo es el verdadero cordero, la ofrenda perfecta de Dios. En Él nosotros tenemos que pasar nuestros pecados, pero para pasar el pecado, ¿cómo tenía que hacerse? Teníamos que poner la mano. Pero ¿cómo Jesucristo ya no está en el reino de los cielos? Pero Dios no se olvidó, sino Dios levantó un representante. ¿Quién? Juan el Bautista, representante del mundo, de ti también, de vos, Rubén, de ti también. ¿Sí? Por primera vez estaba escuchando que Dios también había pensado en este hombre malvado, pecador. O sea que también me consideró Dios. Porque antes yo, ¿cómo pensaba? Dios ni me considera a mí para nada. Dios me considera, sí, para mandarme al infierno, pero para entrar a su gloria, no. Pero cuando estaba escuchando así, Dios había levantado como representante a Juan de todos los pecadores del mundo. Por medio de Juan pasó tus pecados a Jesucristo. Y Jesucristo, cargando nuestra cruz,
murió en la cruz, así tus pecados fueron perdonados. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Crees o no crees eso? No quiero creer, pero dice la verdad, la palabra entonces es verdad. Amén, entonces eres justo o pecador. Entonces sería justo. Claro que sí. Eso dice la palabra de Dios. Así yo recibí la salvación. Ese día, soy justo. Pero yo soy malo. Cree solamente, eres justo. Dios se encargó de borrar todas tus maldades. Amén. Por eso Jesucristo había logrado la eterna redención. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Por eso la muerte, cuando veía, sí o sí, la muerte no puede entrar cuando ve la sangre de cordero. Cuando la sangre de Jesucristo está sellado, está cubierto en nuestro corazón, está pintado, el juicio va a pasar de nosotros. Amén. 100% somos justos, santos y perfectos. Bien, gracias. Hasta aquí vamos a compartir. Bien, tenemos Santa Cena hoy. Y para esto también voy a invitar a todos los, primeramente, los que fueron mencionados su nombre esta mañana, ya salgan, vayan saliendo. Ya, vayan saliendo. Y voy a invitar para que pueda orar por el pan. Voy a invitar a hermano Jorge Parrado. Adelante, hermano. Oremos, hermanos. Dios Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana, agradecidos por su palabra, y podemos nosotros ver cómo usted ofrendó a su Hijo para librarnos de la esclavitud del pecado. Realmente su cuerpo que fue flagelado, Señor, para que nosotros podamos recibir esta obra tan preciosa, la salvación. Por eso, Señor, nosotros somos, por el creer, solamente somos santos, justos, perfectos. Así nosotros recordamos, y el pan representa su cuerpo, Señor. Por eso esta mañana estamos agradecidos y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mientras sirven los guías de zona, los encargados, vamos a servirnos el pan y vamos a cantar el himno número 100. Bien, el pan
Los que aún no tiene la fe, no llegó el conocimiento plenamente, entonces deja pasar nomás, pasa nomás. Cuando verdaderamente entienda y en su corazón ya está establecido la fe, la salvación, usted dignamente se va a servir, pero si no, no sirve. Por eso, si no entendió la salvación, deje pasar nomás, sírvanse el pan. Y también vamos a invitar, ¿todos ya recibieron? Atrás normalmente, no recibe rápido, atrás también, ya, arriba en las salas. Hace cada primer domingo hacemos Santa Cena. Ese día también, sin faltar, los hermanos lleguen, como es un privilegio participar de ese culto. Hacemos memoria, el sacrificio, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dios también desde el reino de los cielos feliz. Jesucristo también. Me recuerdan verdaderamente a mí. Así se siente nuestro Señor. Bien, para el vino vamos a invitar a hermano Alberto Mamani. Él va a orar por el vino. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora. Por medio de su palabra también podemos recordar sobre la muerte de nuestro Señor Jesucristo, quien fue crucificado por nuestros pecados, Señor. Muchas gracias, Señor, porque usted ha derramado su sangre por nosotros, Señor. Señor, también cada vez que recordamos, Señor, deseamos anunciar el Evangelio, Señor. Señor, bendice a cada hermano, hermana, también al pastor Andrés y los pastores de Bolivia, Señor. Muchas gracias por habernos reunido esta mañana, también por su palabra, Señor. Ya muy pronto también habrá seminario por zona. Deseamos anunciar el Evangelio en gran manera en Bolivia, Señor. Muchas gracias por el día de hoy. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, también nos servimos el vino que había lavado todos nuestros pecados, como sale en el libro de Apocalipsis. Él nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Sí, eso es en memoria del día de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos servimos vino. ¿Con qué idea, con qué pensamiento, con qué entendimiento? Esto es símbolo de la sangre de Jesucristo que fue derramado en el monte Calvario para perdón de todos mis pecados. En aquel tiempo Jesucristo nos había dejado totalmente limpios. Amén, hermanos. Todos se sirvieron.
si falta, entonces puede levantar la mano. Los guías también van a colaborar. Y después, seguidamente también voy a invitar al tesorero de la iglesia